Y si te dijera que una canción de los años 60 cambió para siempre el rumbo de la música, y que casi nadie conoce su verdadero impacto, hoy te llevaré por un viaje a través de 10 canciones que rompieron todas las reglas, desafiaron lo establecido y revolucionaron la industria con ideas tan atrevidas como brillantes. Algunas fueron incomprendidas al principio, otras se volvieron himnos eternos, pero todas dejaron una huella imborrable. Y espera llegar a la número 1, porque esa te va a dejar sin palabras. ¿Estás listo para descubrirlas? Vamos allá. 10. A Day in the Life, The Beatles, 1967. Cuando hablamos de canciones que marcaron un antes y un después en la historia de la música, A Day in the Life no puede faltar. Este tema, que cierra el mítico álbum SGT, Pepper's Lonely Hearts Club Band, no es solo una canción, es una experiencia sensorial. Compuesta por John Lennon y Paul McCartney, A Day in the Life funciona como una especie de collage sonoro, donde se fusionan dos mundos aparentemente opuestos. La primera parte, escrita por Lennon, tiene un tono reflexivo, casi onírico, basada en noticias reales que leyó en el diario. El clima es melancólico, misterioso. La frase "I read the news today, oh boy" abre la canción con un aire de desapego existencial que te atrapa desde el primer segundo. Luego, sin previo aviso, irrumpe la parte de McCartney, más acelerada, más cotidiana, narrando una rutina casi absurda. La transición entre ambas partes está marcada por un crescendo orquestal que parece estar a punto de estallar, y cuando lo hace no hay vuelta atrás. Esa explosión sonora, grabada con una orquesta completa tocando notas al azar, representa como pocas veces en la historia ese momento donde lo ordinario se funde con lo surreal. El final es igualmente legendario, un acorde de piano sostenido durante más de 40 segundos que parece no terminar nunca, como si el eco de esa jornada siguiera resonando en la mente del oyente. Esta canción rompió todos los esquemas conocidos hasta el momento. Ya no se trataba de crear un hit de radio, sino de expandir los límites de lo que la música podía ser. Los Beatles, en su etapa más experimental, demostraron que el estudio de grabación podía ser un laboratorio sonoro, un espacio para la alquimia artística. Con A Day in the Life, no solo cerraron uno de los álbumes más influyentes de todos los tiempos, también abrieron la puerta a una nueva forma de entender la música. Antes de continuar, me gustaría conocerte. ¿De dónde eres y cuántos años tienes? Déjalo abajo en comentarios, te leeré. Sigamos. 9. Good Vibrations. The Beach Boys, 1966. Good Vibrations no es solo una canción pegadiza, es una obra maestra de la experimentación pop, creada por Brian Wilson, en el punto más alto de su genialidad y también en uno de los momentos más frágiles de su salud mental. Esta canción elevó el concepto de producción musical a un nivel casi sinfónico. Durante los años 60, la mayoría de las canciones se grababan en una sola sesión, con los músicos tocando todos juntos. Pero Brian Wilson decidió hacer algo completamente diferente, grabar fragmentos por separado, en diferentes estudios, con distintos músicos, para luego unir todas esas piezas como si fueran partes de un rompecabezas. El resultado fue un sonido completamente nuevo, lleno de texturas, cambios de ritmo y armonías que parecían salidas de otro mundo. El uso del theremin, ese extraño instrumento que suena como un grito fantasmal y se toca sin contacto físico, le dio a la canción una atmósfera psicodélica y espacial, muy adelantada a su tiempo. Y sin embargo, Good Vibrations no pierde su alma pop. Sigue siendo melódica, bailable, accesible. Lo impresionante es que, a pesar de su complejidad técnica, la canción fue un éxito inmediato. Llegó al número 1 en Estados Unidos y fue descrita como la sinfonía de bolsillo perfecta. Cada segundo está meticulosamente calculado, pero también lleno de emoción. Es el equilibrio justo entre la ciencia y la magia. Brian Wilson trabajó en Good Vibrations como un alquimista sonoro. Grabó más de 90 horas de material antes de dar con la versión definitiva. Estaba obsesionado, sí, pero también estaba guiado por una visión artística inquebrantable. Quería crear el mejor sencillo pop jamás hecho, y muchos creen que lo logró. Fue, además, la antesala del legendario álbum Pet Sounds y una respuesta a la innovación de los Beatles con Revolver. La competencia creativa entre ambas bandas llevó la música popular a alturas insospechadas. Good Vibrations no solo es un hit, es un hito, una prueba de que el pop podía ser arte en su máxima expresión. Antes de continuar, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás aprendiendo con este video? Entonces no olvides de suscribirte a este canal si eres fan de rock. Sigamos. 8. Light My Fire, The Doors, 1967. Este tema no solo ayudó a consolidar el movimiento del rock psicodélico en la cultura popular, lo encendió con una intensidad que pocas canciones lograron alcanzar. Lanzada en 1967 como parte del álbum debut de The Doors, Light My Fire no tardó en convertirse en un verdadero himno generacional.
Compuesta inicialmente por el joven guitarrista Robbie Krieger, aunque con aportes creativos de todos los miembros de la banda, esta canción se convirtió en una mezcla explosiva de géneros. Su estructura musical es hipnótica. Fusiona elementos del jazz, la música clásica, el blues y el rock de una manera totalmente inusual para la época. Aquello rompía por completo con las reglas del estándar radial tradicional, que limitaba las canciones a 3 minutos. La versión original de Light My Fire superaba los 7 minutos y medio, una verdadera rareza en las emisoras de aquel entonces. Uno de los elementos más inolvidables es el extenso solo instrumental a cargo de Ray Manzarek en los teclados. Ese órgano eléctrico se convirtió en protagonista absoluto, generando una atmósfera psicodélica que parecía elevar al oyente a otra dimensión. Pero por supuesto, quien terminó de inmortalizar la canción fue Jim Morrison. Con su voz profunda, su presencia escénica enigmática y su aura de poeta maldito, Jim convirtió cada interpretación en una especie de ritual. Uno de los momentos más legendarios fue su presentación en el programa de televisión The Ed Sullivan Show. Los productores le pidieron expresamente que cambiara la línea "Girl, we couldn't get much higher", porque hacía referencia al consumo de drogas. Pero Morrison, fiel a su espíritu rebelde, la cantó tal cual, sin modificar ni una sola palabra. El resultado fue que los Doors fueron vetados para siempre del programa, pero al mismo tiempo ganaron algo que no tiene precio: la inmortalidad artística. ¿Te imaginas la tensión de ese momento? Estar en vivo, frente a millones de personas, y desafiar abiertamente a las autoridades mediáticas. Eso fue Light My Fire, una chispa que prendió fuego a la norma. 7. The Sound of Silence. Simon Garfunkel, 1964. Pocas canciones han logrado capturar de manera tan poética la sensación de aislamiento en medio del bullicio como The Sound of Silence. Paul Simon la escribió en soledad, acompañado únicamente por su guitarra acústica y una mirada crítica y hasta melancólica hacia una sociedad que parecía hablar mucho, pero comunicarse poco. La frase que abre la canción, "Hello Darkness, my old friend", no tardó en convertirse en una de las líneas más icónicas de la música moderna, un susurro existencial que resuena como un eco en el corazón de cualquiera que haya sentido, al menos una vez, el peso del silencio interior. ¿Quién no ha sentido esa oscuridad como una presencia familiar? Cuando fue grabada por primera vez en 1964, se trataba de una canción folk muy sencilla, casi minimalista, con un acompañamiento acústico que pasaba casi desapercibido en medio de la explosión del rock británico. Sin embargo, el productor Tom Wilson, al notar que la canción comenzaba a recibir algo de atención, decidió hacer algo arriesgado. Sin consultar a Simon, Garfunkel tomó la grabación original y le añadió instrumentos eléctricos, bajo y batería. Así, sin que el dúo lo supiera, la canción se transformó en una poderosa balada folk rock que, para sorpresa de todos, escaló rápidamente en las listas de popularidad. Simon y Garfunkel se enteraron del cambio cuando la canción ya era un éxito. Afortunadamente, lejos de molestarse, entendieron que ese nuevo enfoque había llevado su creación a otro nivel, y así fue. The Sound of Silence no solo se convirtió en su primer gran éxito, sino en una pieza clave para entender el espíritu de los años 60. Su inclusión en la película The Graduate, en 1967, terminó de consagrarla como parte integral del imaginario cultural de la época, una canción que hablaba del silencio, pero que hizo un estruendo en la historia de la música. 6. Respect, Aretha Franklin, 1967. Hay canciones que hacen historia, y hay canciones que cambian el curso de la historia. Respect pertenece a esa segunda categoría. Originalmente escrita e interpretada por Otis Redding en 1965, Respect tenía un significado completamente diferente. En la voz de Otis, era una súplica masculina, un pedido a su pareja para que le diera el respeto que creía merecer al volver a casa, después de trabajar. Pero todo cambió cuando Aretha Franklin la grabó en 1967. Aretha no solo interpretó la canción, la reinventó, la resignificó completamente, transformándola en una proclamación de empoderamiento femenino. En sus manos, o más bien, en su voz poderosa e inconfundible, Respect se convirtió en un grito de autonomía, de dignidad, de igualdad. Ya no se trataba de un hombre pidiendo reconocimiento, era una mujer exigiendo su lugar. ¿Sabías que esa transformación no fue solo en el tono, sino también en la estructura? Aretha y sus hermanas añadieron los coros de "Suck It To Me" y deletrearon la palabra R-E-S-P-S-T, con un ritmo contagioso e inolvidable. Con apenas 2 minutos y 29 segundos de duración, esta versión redefinió no solo lo que podía ser una canción de soul, sino lo que podía ser un mensaje de lucha social a través de la música. Su impacto fue inmediato y arrollador.
se convirtió en un himno del movimiento por los derechos civiles, del feminismo y de todas aquellas personas que pedían ser vistas, escuchadas y valoradas. Además de su éxito comercial, consagró a Aretha como la indiscutida reina del soul. En 2021, la revista Rolling Stone la colocó en el puesto número 5 de su lista de las mejores canciones de todos los tiempos. Un reconocimiento que, si bien es simbólico, refleja el peso histórico y emocional de una canción que, con fuerza y elegancia, puso el respeto en el centro de la conversación. Antes de continuar, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás aprendiendo con este video? Entonces no olvides de suscribirte a este canal si eres fan de rock. Sigamos. 5. Johnny B. Good. Chuck Berry, 1958. Mucho antes de que el rock se convirtiera en un fenómeno mundial, hubo un hombre con una guitarra, una sonrisa pícara y un talento fuera de serie que cambió para siempre las reglas del juego. Su nombre, Chuck Berry, con Johnny B. Good. Berry no solo escribió una de las canciones más importantes de la historia, escribió su propia leyenda. La historia de un chico pobre del sur de Estados Unidos, que toca la guitarra como nadie y sueña con ser escuchado en todo el mundo, es casi una autobiografía disfrazada de ficción. Pero lo más poderoso de todo es que ese sueño se hizo realidad. Desde el primer riff, ese icónico comienzo que se clava en el alma, la canción te arrastra con una energía que no se detiene. Es pura electricidad. La guitarra de Chuck no solo acompaña, lidera, conversa, narra. Era 1958 y nadie había escuchado algo así. El rock and roll estaba tomando forma, pero Chuck Berry le dio estilo, actitud y poesía callejera. Johnny B. Good fue también una declaración. Un joven afroamericano podía ser el rostro y el motor de una revolución musical. En una época marcada por la segregación racial, Berry rompía barreras con su talento, conquistando a públicos blancos y negros por igual, solo con su guitarra y su voz. Tan grande fue su impacto, que la canción fue incluida en el disco de oro que la NASA envió al espacio a bordo de la nave Voyager en 1977, como representación de lo mejor de la cultura humana. Si algún día una civilización extraterrestre encuentra ese disco, escuchará a Chuck Berry tocando Johnny B. Good y sabrá que en la Tierra hubo una vez un chico que soñó con tocar su guitarra en el escenario del mundo. 4. Smells Like Teen Spirit, Nirvana, 1991. Cuando todo parecía predecible en la música popular de los 90, cuando las radios estaban saturadas de pop sintético y el rock parecía haber perdido su filo, una canción estalló como una bomba y lo cambió absolutamente todo. Smells Like Teen Spirit no solo fue el himno de una generación, fue un grito de hartazgo, un llamado a romper con la apatía, un rugido sucio que brotaba desde lo más profundo del alma joven de los 90. Kurt Cobain nunca imaginó el impacto que tendría esa canción. Inspirado en una broma privada escrita con desodorante y en una furia interna que no lo dejaba en paz, parió una melodía simple pero poderosa, con una distorsión que parecía arrastrarte a otra dimensión. El riff principal oscuro, repetitivo, casi hipnótico se volvió un símbolo de rebeldía, de autenticidad cruda, de no querer encajar en nada. Cuando Nevermind llegó a las tiendas, ni la banda ni el sello esperaban demasiado. Pero el videoclip, ese caótico recital en un gimnasio tomado por adolescentes, se volvió viral antes de que existiera internet. Y en pocas semanas, Nirvana estaba en la cima del mundo. Smells Like Teen Spirit fue el portal por donde el grunge se coló en la cultura masiva. Pero más allá del estilo, lo que generó fue una conexión emocional con millones de jóvenes que se sentían fuera de lugar. La canción no daba respuestas, solo ponía en palabras o gritos lo que muchos sentían por dentro. Y quizás ahí radica su magia, porque Teen Spirit no fue escrita para ser un éxito, fue escrita con honestidad brutal. Y esa honestidad, en un mar de artificio, fue revolucionaria. 3. Bohemian Rhapsody, Queen, 1975. ¿Es una ópera? ¿Es una balada? ¿Es rock progresivo? ¿Un experimento sin sentido? Bohemian Rhapsody es todas esas cosas, y al mismo tiempo, algo que nunca se había escuchado antes. Cuando Freddie Mercury presentó esta canción a sus compañeros de Queen, nadie sabía exactamente qué hacer con ella. Tenía 6 minutos, múltiples secciones, letras enigmáticas y una producción ambiciosa que desafiaría todos los límites de la época. Pero Mercury tenía una visión, y no estaba dispuesto a rendirse. Grabaron la canción en múltiples estudios, utilizando hasta 180 overdubs de voces para lograr esa sección operática que hoy es historia. La letra, que parece salida de un sueño febril, tiene una carga emocional profunda, aunque su verdadero significado sigue siendo objeto de debate. Lo cierto es que hay dolor, redención, drama y catarsis en cada verso. Y cuando la guitarra de Brian May entra en la parte rockera, el mundo simplemente explota.
Nadie podía predecir que una canción tan poco convencional conquistaría al público, pero lo hizo. Fue número 1 en varios países, volvió a hacerlo tras la muerte de Freddie, y sigue resonando en estadios, películas, karaokes y corazones. Bohemian Rhapsody no es solo una canción, es una epopeya, una obra de arte donde Queen rompió todas las reglas del rock, y al hacerlo, se volvió eterno. Antes de continuar, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás aprendiendo con este video? Entonces no olvides de suscribirte a este canal si eres fan de rock. Sigamos. 2. Like a Rolling Stone, Bob Dylan, 1965. Once Upon a Time You Dress So Fine. Con esa línea, Bob Dylan cambió para siempre lo que una canción podía ser. Like a Rolling Stone no fue solo un cambio en su carrera, fue un cambio en la historia de la música. Hasta ese momento, las canciones de éxito solían durar 3 minutos, tener una estructura clara y una letra simple. Pero Dylan, armado con su poesía afilada, su voz desgarrada y una rabia que quemaba por dentro, entregó una canción de 6 minutos, con versos largos, punzantes, llenos de ironía y resentimiento. Era como si le escupiera en la cara a la hipocresía, al conformismo, a los que vivían en una burbuja de privilegio sin saber lo que era caer. Pero también había una melancolía implícita, como si detrás de ese desprecio se escondiera la compasión por alguien que, finalmente, entendía lo que era estar solo. Musicalmente, el órgano de Al Kooper, que ni siquiera era tecladista profesional, le dio a la canción ese tono épico y rebelde que la convirtió en un himno. Fue el sonido de una nueva era. El folk se volvía eléctrico. Y Dylan se convertía en profeta de una juventud que buscaba respuestas entre la poesía y el caos. Like a Rolling Stone no solo amplió los límites del rock, demostró que la música popular podía ser arte literario, podía ser crítica social, podía ser verdad sin filtros. Y eso, hasta entonces, era impensable. 1. Imagine, John Lennon, 1971. Imagine There's No Heaven, así comienza la canción que medio siglo después sigue siendo un faro de esperanza en un mundo cada vez más dividido. John Lennon escribió Imagine en un momento de introspección y búsqueda. Influenciado por su pareja Yoko Ono y por su deseo de un mundo mejor, compuso una letra que es, al mismo tiempo, utopía y manifiesto. No hay religión, no hay países, no hay posesiones, solo seres humanos compartiendo el planeta en paz. Es una idea radical, sí, pero también profundamente humana. La melodía es simple, casi infantil, pero esa simplicidad es su mayor poder. Es una canción que cualquiera puede cantar, que cualquiera puede entender. No necesita adornos, porque su mensaje es transparente como el agua. Imagine no llama a la violencia, no apunta con el dedo, propone, invita, sueña, y lo hace desde una sinceridad tan pura que atraviesa generaciones. Se ha cantado en momentos de duelo, en actos de resistencia, en celebraciones. Es un himno universal. Una canción que, aunque utópica, nos recuerda que otro mundo es posible. Y por eso, ocupa el puesto número 1. Porque entre tantas canciones que gritan, protestan, seducen o golpean, Imagine simplemente abraza. Pero, hablando de canciones inolvidables, ¿sabías que algunos de los mayores clásicos del rock no fueron compuestos por los artistas que los hicieron famosos? En el próximo video, te mostramos 10 canciones icónicas que en realidad son covers. Y seguro más de una te va a sorprender.